Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Eduardo Monroy y el día de hoy los acompañaré en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos y varias veces al día. Usar cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito que nos guiará el día de hoy será reflexionar sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial y la construcción de una cultura de paz. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. Anoten también las dudas que surjan durante la sesión. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! La primera mitad del siglo XX vivió el desarrollo de dos guerras que mostraron las posibilidades que tenía el ser humano para autodestruirse. Después de 1945, el mundo se mantuvo en una polaridad entre el bloque capitalista y el bloque comunista, marcando el resto del siglo XX con la posibilidad de desencadenar guerras aún más catastróficas. Para entender mejor este contexto, leamos el siguiente texto del historiador británico Eric Hobsbawm. Pero, ¿qué era exactamente lo que había cambiado? La Guerra Fría había transformado la escena internacional en tres sentidos. En primer lugar, había eliminado o eclipsado totalmente las rivalidades y conflictos, salvo uno, que configuró la política mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos desaparecieron porque las grandes potencias coloniales de la época imperial se desvanecieron, y con ellas sus rivalidades sobre las dependencias que gobernaban. Otros acabaron porque todas las grandes potencias, excepto dos, habían quedado relegadas a la segunda o tercera división de la política internacional y las relaciones entre ellas ya no eran autónomas ni en realidad mucho más que de interés local. En segundo lugar, la Guerra Fría había congelado la situación internacional y al hacerlo había estabilizado lo que era un estado de las cosas provisional y por fijar. La estabilización no era la paz. Con la excepción de Europa, la Guerra Fría no fue una época en la que se olvidó lo que significaba pelear. Apenas pasó algún año entre 1948 y 1989 sin que hubiese conflictos graves en alguna parte. No obstante, los conflictos estaban controlados o amortiguados por el miedo a que provocase una guerra abierta, o sea, atómica, entre las superpotencias. En tercer lugar, la combinación de poder, influencia política, corrupción y la lógica de la bipolaridad y del antiimperialismo mantuvieron más o menos estable la división del mundo. Todo el mundo exportaba armas. Este comercio con la muerte no se reducía a la amplia gama de aparatos que solo podían utilizar los gobiernos, sino que el surgimiento de una época de guerrillas y terrorismo originó una gran demanda de armas ligeras, portátiles y suficientemente destructivas y mortíferas. Y los bajos fondos de las ciudades de finales del siglo XX proporcionaron un nuevo mercado civil a estos productos. Hasta aquí la lectura. Como hemos leído, el fin de la Segunda Guerra Mundial no significó el establecimiento de una era de paz en el mundo. ¿Qué hacía falta para lograrlo? Como recordarán, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, se creó la Sociedad de las Naciones, una organización internacional que tenía como propósito evitar el estallido de nuevos conflictos. Sin embargo, debido a que nunca tuvo una oportunidad real, no logró evitar el estallido de 1939. Por ello,
Cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, encabezados por Estados Unidos de América, Gran Bretaña y la Unión Soviética, tomaron la iniciativa de formar una nueva organización internacional que fuera más efectiva a la hora de garantizar la paz mundial. De ese modo, en agosto de 1941, el presidente de Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, firmaron la Carta del Atlántico, que, un año después, se convirtió en la Declaración de las Naciones Unidas, firmada por 26 países aliados que lucharon contra las potencias del eje. Estados Unidos de América, Gran Bretaña y la Unión Soviética diseñaron una nueva organización desde su estructura y funciones. Los líderes de esos países continuaron en otras reuniones celebradas en Washington en 1944 y en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, que culminó con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, teniendo lugar en San Francisco, California, donde se aprobó la Carta de las Naciones Unidas. Esa conferencia contó con la participación de 50 países, 9 de Europa, 21 de América, 7 del Medio Oriente, 2 del Sudeste Asiático, 3 de África, 5 de la Comunidad Británica y las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia, además de la URSS. A ellos se sumó Polonia como el Estado 51 que la suscribía. En esa reunión se formó el Consejo de Seguridad, formado por las 3 principales potencias, a las que se agregó China, con la facultad de vetar las resoluciones de la Asamblea General en las que no estuvieran de acuerdo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. Como mencionamos, el 26 de junio de 1945 se firmó en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, en donde los países miembros adoptaron como propósitos: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales y, como tal, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Para cumplirlos, dentro de la ONU se crearon 6 organismos. Entre ellos destacan la Asamblea General, en la que están representados los países miembros y en donde se discuten y aprueban resoluciones sobre los principales problemas que afectan a la comunidad internacional. Y el Consejo de Seguridad, que reúne a las principales potencias y tiene la responsabilidad de velar por la paz, así como la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, para atender a los principales problemas de la humanidad, dentro de la ONU se han creado 16 agencias. Las principales son la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ahora, veamos y escuchemos el siguiente video para identificar las principales acciones que desempeñan estas organizaciones. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya no volvió a ser el mismo. Los países vencedores jugaron un papel fundamental en la nueva configuración del mundo, ejerciendo su influencia y poder económico y político en los diferentes aspectos de la vida global.
en cuanto que los países vencidos transitaron por un largo y difícil proceso de reconstrucción. Otros, en cambio, iniciaron su camino para exigir su autonomía e independencia. La guerra había dejado un clima de devastación y rencor. Bajo este panorama se gestaron distintas medidas que contribuyeron a la recuperación de los países más afectados por la guerra, así como iniciativas para proteger a los sectores que quedaron más vulnerables. Estas condiciones llevaron a crear organismos de carácter internacional que tuvieran facultades legales, diplomáticas y políticas para intervenir en aquellos casos que así lo requirieran, de tal forma que se facilitara la reconstrucción. Los Estados Unidos de América, uno de los países vencedores de la guerra, participaron de este proceso por medio del Plan Marshall, que consistía en un programa de apoyo económico para los países europeos, basado en un comercio libre y en un fuerte impulso a las industrias que aceleraran la modernización del continente. Sin embargo, esta intención no solo era solidaria, sino que pretendía contener el avance del comunismo en Europa, representado por la Unión Soviética, y consolidar la influencia de los Estados Unidos en el continente y en el mundo. Además del Plan Marshall, la recién creada Organización de las Naciones Unidas fundó organismos alternos que atendieran aquellas severas problemáticas que la guerra dejó como consecuencia. Tenemos, por ejemplo, las grandes crisis alimentarias derivadas por la devastación de campos de cultivo. Se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Los resultados cruentos de la guerra también dejaron miles de niños y niñas en el desamparo, sin acceso a la educación o a servicios de salud, por lo que se creó en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF. También se creó la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se planteó el objetivo de proteger los derechos de la población que emigró de sus países de origen debido a la inseguridad que generó la guerra. Aunque de reciente creación, pero con antecedentes en los juicios a los líderes nazis y japoneses que incurrieron en acciones genocidas, se creó la Corte Penal Internacional, que tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar el impacto de estas problemáticas, aún prevalecen en la actualidad altos índices de pobreza, marginación y violencia, derivados de conflictos regionales y en los que los organismos de paz trabajan intensamente para contenerlos. Por ejemplo, la ACNUR reporta que los conflictos locales en Asia y África principalmente han contribuido a que minorías religiosas o raciales se vean en la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida o refugio en otros países, debido a que son perseguidos por sus creencias religiosas o su origen racial. Como en el caso de los niños Rohingya en Bangladesh o las familias de Libia y Siria, en los que se reportan casos de detenciones ilegales, esclavitud, enfermedades, torturas y tráfico de personas. La UNICEF, por su parte, continúa emprendiendo acciones para apoyar a los niños y niñas víctimas de las guerras en Yemen, brindándoles apoyo psicosocial a través de los espacios Amigos para la Infancia, de campañas sanitarias para evitar el avance del cólera y de programas contra la desnutrición. Al mismo tiempo, la FAO emprende diferentes programas de apoyo a agricultores o poblaciones marginadas, a pequeños productores, gente dedicada a la pesca, habitantes de los bosques y consumidores. Todas las historias incluyen datos y cifras pertinentes que, debido a las condiciones climáticas, los conflictos bélicos, delincuencia organizada o competencias desleales, no pueden generar alimentos de calidad y en cantidad suficiente para su subsistencia. Como hemos visto, los grandes problemas globales tienen antecedentes históricos cuyo impacto sigue vigente. Sin embargo, también hemos visto las contribuciones de los organismos de paz para transformar constructivamente la realidad y el entorno de quienes se han visto vulnerados en sus derechos. ¿Se habían preguntado si existían instituciones que buscaban defender los derechos de las personas más vulnerables? La ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció
por primera vez, que estos son fundamentales y deben protegerse en el mundo entero. Entre los artículos de la Declaración se defienden los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, además de que se combate la esclavitud, la servidumbre y la tortura. Asimismo, otro documento fundamental es el de la Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. En sus considerandos, la Convención recuerda que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, que los niños deben crecer en la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, que deben estar preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Dentro de la ONU se creó en diciembre de 1950 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con el objetivo de ayudar a los millones de desplazados y refugiados en el mundo como consecuencia de la guerra y otros conflictos. También, por iniciativa de la ONU, el 17 de julio de 1998 se creó la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002. Está conformada por 124 países con sede en La Haya, los Países Bajos. Su trascendencia radica en ser el primer tribunal de carácter judicial e internacional, encargado de perseguir y juzgar a los responsables de crímenes graves contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Su antecedente son los juicios de Nuremberg. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se estableció en la ciudad de Nuremberg, Alemania, un tribunal internacional encargado de juzgar a criminales de guerra alemanes y japoneses. Entre 1945 y 1946 fueron juzgados militares y civiles. Los procesados estaban acusados de 4 cargos: crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad por exterminio, genocidio y deportaciones de las y los conducidos a los campos de concentración, así como crímenes de guerra y conspiración. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos emprendidos por la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos para establecer un mundo de paz, esta no se ha logrado debido a que intereses políticos, económicos y hasta culturales lo han impedido. No obstante, la labor de la ONU ha sido muy importante en diferentes territorios como Yemen, Burkina Faso, Sudán del Sur y Nigeria. Aún así, las acciones a favor de construir un mundo de paz no deberían ser exclusivas de una organización, sino de todas las naciones y su sociedad. Ahora, veamos y escuchemos un video respecto al tema. ¿Por qué discuten? Por el festival. Natalia no entiende que primero debe ir la estudiantina. El que no entiende eres tú. Es mejor que primero sea la poesía coral. Seguro que si dialogamos encontraremos puntos de acuerdo. Va. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. ¿Quiénes han alcanzado la paz de manera pacífica?
el pueblo tibetano encuentra la paz en los Dalai Lamas, gobernadores y maestros altamente espirituales, por lo que, guiados con su sabiduría, este pueblo vive en paz. El actual líder tibetano viaja por el mundo defendiendo la recuperación de su territorio, así como apostando a la no violencia y los derechos humanos. Por este motivo, le fue otorgado en 1989 el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué historias? Me tienes muy emocionado con todo lo que me dices. ¿Resolver conflictos entre naciones para poder vivir en paz? ¿Cómo te interesaste tanto en el tema? Lo escogí para la clase abierta de fin de mes. Y entre más investigo, más me emociona. Ayer vi un video sobre un estadounidense, Vaya Rostin. Es un activista de los derechos civiles en Carolina del Norte. Él organizó las primeras protestas contra la segregación de los autobuses. En Estados Unidos, trabajó en el movimiento por los derechos civiles. Asesoró a Martin Luther King entre los años 50 y 60 acerca de las técnicas de la resistencia no violenta para incumplir las leyes de segregación. Yo también voy a investigar. Esto se ve interesante. Henry David Thoreau, filósofo estadounidense, se opuso a pagar un impuesto que financiaba una guerra entre Texas y México. Este acto le valió en 1846 ser encarcelado una noche. Desarrolló una idea clave para quienes siguieron su filosofía. El gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos le den. La guerra le parecía injusta y también que su gobierno estuviera a favor de la esclavitud. Las ideas de Thoreau influyeron en personajes como Martin Luther King, quien después de leerlo expresó: «He llegado a convencerme de que la no cooperación con el mal es tan obligación moral como la cooperación con el bien». Otro seguidor de las ideas de Thoreau fue Mahatma Gandhi, abogado, político y pacifista, líder del movimiento que logró la independencia de India en 1947, tras décadas de protestas pacíficas y desobediencia civil. Qué interesante, pero ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? Actualmente, las formas de relacionarnos entre los pueblos y las personas han cambiado gracias a que contamos con los derechos humanos. Estas valiosas herramientas nos permiten construir una paz justa y estable. Son iguales para todos y señalan las acciones correctas y naturales que actúan a nuestro favor y se concretan al relacionarnos con los demás. Estas relaciones deben estar marcadas por el respeto a la dignidad humana. Es importante tener presentes los derechos humanos al pensar y elegir la actitud con la que enfrentamos los problemas y las situaciones tensas de nuestra vida diaria, ya que es a partir de dicha actitud que podemos o no vivir en paz. ¿Qué te parece, Natalia? Quedó muy bien, así se agiliza el uso de los camerinos y el festival se desarrollará mejor. Analizando objetivamente la situación, nos pusimos de acuerdo. ¡Lo logramos! No es tan difícil entendernos y vivir en paz. ¿Habían considerado que pequeñas acciones como las que ustedes pueden emprender contribuyen a la edificación de un mundo en paz? Cuando nos damos cuenta del valor de nuestras propias acciones, construir un mundo pacífico donde quepan muchos mundos y todos podamos vivir en paz no parece tan lejano. Para terminar esta sesión, les propongo el siguiente reto. Imaginen que están en la junta que dará origen a una organización de naciones que evite en el futuro los conflictos entre países. Ahora, enlisten en su cuaderno 10 reglas o lineamientos por los que deberán regirse los países del mundo para evitar guerras entre sí y para respetar la vida de las personas por igual. Al final, reflexionen y redacten en su cuaderno ¿qué tan cerca estamos de construir una cultura de la paz? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto y en sus notas. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.